doctor Pablo Jiménez, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Gracias. Deutero es una palabra griega que significa segundo. En griego moderno, dio es dos, ¿verdad? Entonces, deutero o dítero viene a ser segundo. Se llaman deuterocanónicos. Canon quiere decir regla o lista, una regla de fe. Pues lo que encontramos este es el segundo canon. Es un canon secundario. Deuterocanónico quiere decir literalmente del segundo canon. Se aplica específicamente a libros relacionados con la Biblia hebrea, lo que nosotros los creyentes llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. De hecho, eso de testamento viene de la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos se habla del pacto, pero dado que la palabra griega diatheke se puede traducir tanto como pacto como testamento, pues en hebreo hay un juego de palabras con eso. Así que una mejor traducción, ¿verdad? Sería el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque esa sería, claro está, la traducción más correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Los libros que el judaísmo reconoce como libros inspirados, que son exactamente los mismos libros que la iglesia protestante reconoce como divinamente inspirados, esos libros fueron escritos originalmente en hebreo, con algunas palabritas y frases en arameo. Sin embargo, con el tiempo, en la diáspora, muchas personas judías, su primer idioma era el griego, no era el hebreo. Y de hecho, el hebreo prácticamente se deja de hablar, y cuando el Nuevo Testamento habla de lengua hebrea, en realidad está hablando del arameo. De todos modos, dado que la mayor parte de la gente que está en la diáspora, o sea, fuera del territorio nacional de Judea, están hablando en griego o hablan otro idioma y griego, porque el griego era la lengua franca, como hoy el inglés, que prácticamente usted puede ir a cualquier país del mundo y alguien sabe inglés. Pues esos libros de esa segunda lista, de ese segundo canon, se escriben en griego. No se escriben en arameo. No se escriben en lengua hebrea. Por lo tanto, a esos libros de esa segunda lista, el nombre que se le dio fue el de deuterocanónicos. Literalmente los libros de la segunda lista del segundo canon. De ahí es que viene el concepto. Perfecto, excelente. Que así lo reconoce, usted me corrige, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Sí, ambos lo reconocen, y se supone que nosotros los protestantes utilicemos ese nombre para referirnos a los libros como Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría, y algunas añadiduras que se le hacen al libro de Esther y Daniel. Sin embargo, mucha gente no usa esa palabra y lo llama apócrifos. Y los apócrifos son otro tipo de libro. Que es nuestra siguiente pregunta. A los deuterocanónicos. ¿Qué son los apócrifos? Porque hay discusión entre los que los nombran igual, lo que usted acaba de decir. Adelante, doctor. Bueno, ahí es que nosotros llegamos a el punto de que apócrifo originalmente viene de la palabra, un vocablo griego que se podría traducir como escondido. Escondido. Algo que está oculto. Pues estos libros apócrifos eran libros religiosos que reclamaban haber sido escritos por patriarcas y haber estado perdidos por mucho tiempo, y ¡puf!, aparecieron de repente y alguien los encontró. Entonces, por ejemplo,
uno de los libros apócrifos muy famosos del Antiguo Testamento reclama haber sido escrito por Enoc. Y usted sabe que Enoc es un personaje importante, pero prácticamente de la prehistoria de Israel. Entonces, ahí se habla de que este patriarca antiguo había escrito un libro que estuvo perdido por siglos y siglos y siglos y apareció. Y claro está, ¿de qué hablaba? De todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estos libros tienden a ser un poco fantásticos. Estos libros tienden a incluir historias que el resto de la Biblia no reconoce. Y el judaísmo los rechaza. La iglesia cristiana los rechaza. Entonces, ahí está la gran diferencia. Mientras que hay partes de la iglesia cristiana que le encuentra valor a los deuterocanónicos, y en su momento hubo parte del judaísmo que le encontró valor a los deuterocanónicos, unánimemente, tanto el mundo judío como el mundo cristiano rechazó el contenido de los apócrifos porque los ven como libros falsos. Y, por ejemplo, usted tiene libros relacionados a Esdras, libros relacionados, como dije, a Enoc, y así por el estilo. Son libros que reclaman haber sido escritos por patriarcas y en su mayoría son libros apocalípticos, son libros que tienen una visión apocalíptica y que aparecieron en coyunturas históricas muy particulares donde el pueblo respondía a esa teología que les apelaba por la situación en la cual estaban viviendo. Otra de las grandes diferencias, y es que mientras solamente hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento, hay apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo tengo aquí una copia del libro de Labac, de la Biblioteca de Autores Cristianos, sobre los evangelios apócrifos. Y en algunos de esos evangelios usted encuentra historias de Jesús como niño, haciendo milagros, haciendo pajaritos con barro, los soplaba, salían volando, Jesús jugando con un dragón y Jesús jugando con otros niños, perdió el juego y entonces se molestó, así que hizo un milagro y ganó. O sea que son libros, los libros apócrifos tienen muy poco valor en términos teológicos. Y entonces ahí también usted encuentra encuentra evangelios relacionados con varias figuras, como el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, los hechos de Pedro, encuentra el apocalipsis de Pedro y así por el estilo, cartas falsas entre Pablo y Séneca. O sea que mientras los libros deuterocanónicos tienen cierto valor porque están relacionados con la historia de Israel y que en cierto modo reflejan la teología de Israel o de algunos grupos relacionados con Israel y con el judaísmo, los libros apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en términos generales, solamente tienen valor para especialistas que cuando los ven, cuando los leen, pues entonces pueden utilizar eso, por ejemplo, para identificar algunas de las herejías con las cuales estaba luchando la iglesia y ver cómo algunas de las falsas doctrinas que comenzaron en los tiempos bíblicos, pues se fueron desarrollando. O sea que en términos generales, los libros apócrifos no tienen contenido edificante para nuestra fe.